Muy buenas a todos. En este caso estamos en el olivar que os he enseñado durante bastante tiempo, que le quitamos una pata. Y en este caso quiero enseñaros la poda que le vamos a hacer este año, que es lo que le toca concretamente para seguir avanzando en la formación de estos olivos, para tenerlos perfectos en un periodo corto de tiempo. Bueno, este es el olivar que os he enseñado muchas veces, olivar 8x8 al cuadro, olivar que le quitamos un pie, olivar que está en ecológico, que llevamos gestionando unos 5 años. Fijaros que este olivar ya le habíamos controlado la cubierta vegetal hace como 2 meses más o menos. Tendremos que darle un repasillo luego más adelante, pero vamos, la hierba está perfectamente controlada. Mi compañera Laura os va a poner unas imágenes de la cosecha que ha tenido este año y la cosecha también que tuvo hace 2 años, para que veáis que este olivar, desde que se le quitó la pata, pues ha revivido. De hecho, fijaros que ya no queda tanto margen en las calles, sino que el olivo se ha puesto muy grande. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? ¿O qué es lo que hicimos? Nosotros, cuando le quitamos un pie, a nivel poda, lo que hicimos con estos olivos fue básicamente esperar a que por la parte que nosotros le habíamos quitado el pie se fuesen vistiendo. Es decir, que digamos se fuesen haciendo más redondos. Fijaros que esta copa pues ya está más bien redonda, ese olivo ya está más redondeado, ese olivo ya está más redondeado. Es decir, que dejara de tener la configuración de 2 pies a tener la configuración de un pie. Aquí tenía un pie y lo que hemos hecho ha sido esperar que se viniese creciendo por aquí. Ahí se le ha quitado un costero, pues seguramente estuviera bastante vertical. ¿Veis cómo está el olivo ya perfectamente formado así en copa redonda? Está muy bien para paraguas. Y lo que estamos haciendo básicamente es limpiarle las cabezas. Veis que no hay mucho ramón en el suelo porque tampoco se le ha dado muy fuerte. El año pasado también se limpiaron. Y se le está echando algún cortecillo de vida de vez en cuando. No es que se le echen todos los olivos un corte de vida. Esta poda de este año pues tiene más entretenimiento, pero ya los palos viejos se le están empezando a quitar. ¿Veis? Aquí había una madera vieja, que seguramente sea esa rama. Se la ha quitado y se le han dejado todos los costeros estos. A ver si me vengo por aquí que se vea eso de espalda. Ahí había una pata. Y lo que hemos hecho es dejar que el olivo se vaya viniendo aquí. Conforme se va conformando en redondo, nosotros le vamos renovando pues brazos, ¿vale? Para seguir con la renovación y sobre todo para ir manteniendo el volumen de copa, porque un olivo de un pie se puede poner muy grande también. Entonces, para evitar que se ponga excesivamente grande, pues vamos a tener los problemas que teníamos de falta de rendimiento, cosecha con aceituna bastante pequeña, etcétera. Tenemos que mantener el volumen de copa a la producción que nosotros queremos. Después de 2 cosechas buenas, el olivo está ya metiendo, ¿veis? Ya está empezando a hinchar las yemas, tiene bastantes yemas, tiene un color muy bueno, con lo cual este año pues se tiene que dar muy mal la cosa para que no tenga una cosecha buena, ¿vale? Ahí se desgajó una rama en su día. Estamos teniendo los olivos, pues fijaros, ¿veis? Los estamos tratando de conformar lo más redondos posible. Ese olivo quizás haya quedado un poquito grande, pero bueno, también algunas veces los olivos grandes se conforman, pues los olivos grandes sustituyen o compensan otros olivos que se quedan un poquito más chicos, ¿veis? Ese palo viejo se le ha quitado, ese olivo se ha quedado más chiquito, pero bueno, esos olivos se han quedado más grandes. Pues en fin, eso es lo que estamos haciendo aquí, tratar de terminar, redondear los olivos, renovarlos, limpiarlos, para que este año vuelvan a meter con fuerza, y listo, y lo iré enseñando a lo largo de la primavera.